A continuación, Corazón con Impulso. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Corazón con Impulso, lo mejor en prevención y tratamiento de enfermedades cardíacas, con la conducción del Grupo Impulso. Corazón con Impulso. Hola, buenos días con todos. Bienvenidos nuevamente al programa de Corazón con Impulso. El día de hoy tenemos una invitada extremadamente especial. Es una invitada a la cual tenemos un grande cariño, la doctora Mayra Ger. Es especialista en diabetología, diabetes, enfermedades metabólicas y también en obesidad y nutrición. Mayrita, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Y pues vamos a abordar un tema que es tremendamente frecuente y tremendamente peligroso si no lo sabemos diagnosticar y tratar a tiempo. Es el tema de la diabetes. ¿Cómo la diabetes afecta a enfermedades cardiovasculares? ¿Qué relación tiene? Y pues vamos, Mayrita, ¿cómo la diabetes afecta al corazón, a los vasos sanguíneos y qué relación tiene con la parte metabólica? Hola Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un placer estar aquí y hablar de un tema tan interesante y tan complejo como es la diabetes. Bueno, pues realmente la diabetes es una enfermedad muy compleja. En la actualidad nosotros hablamos de diabetes no solo como el alza de la glucosa en la sangre, sino es mucho más complejo. Abarca el exceso de peso, abarca la insulinoresistencia que va a llevar a hipertensión, problemas del colesterol y la hiperglucemia. Es por eso que en la actualidad a la diabetes se la conoce como un síndrome más que como una enfermedad. Y tiene una relación directa con la cardiología y la enfermedad cardiovascular porque produce un daño del endotelio e inflamación arterial. Entonces, esa es la relación que tiene. De acuerdo, nosotros teníamos en la cabeza esto de que la diabetes solo la subida de glucosa, que se sube la glucosa en la sangre y más nada. Pero resulta que es, como tú nos dices, todo un síndrome. La glucosa alta, por ahí los lípidos, las LDL, todo lo dañino alto, aterosclerosis en los vasos, todo eso llama la atención y nos preocupa un poco. Pero, Mayrita, ¿qué tan frecuente es esto de la diabetes? ¿Realmente está presente en el día a día de la medicina? Claro, nosotros actualmente hablamos de diabetes como una epidemia, ¿sí? Justamente la diabetes tipo 2 se relaciona directamente con la obesidad. Hasta el 95% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen obesidad. Eso hace que al haber un incremento tan alto y más con pandemia en donde todo el mundo subió entre 4 y 5 kilos, las enfermedades metabólicas son el pan de cada día. Es así que en nuestro país, por ejemplo, después de las enfermedades isquémicas del corazón y el COVID, es la tercera causa de muerte. Creo que tenemos unas imágenes sobre el tema. Esto es preocupante porque efectivamente, pasemos a la siguiente, porque efectivamente llamaba la atención un poco más, por favor. ¿Una más? Ok, esto de aquí. La causa principal de muerte a todos nos aterroriza que sea cáncer, que sean accidentes de tránsito y resulta que no es así. ¿Nos puedes indagar un poco en esta imagen? Claro, miren, ustedes pueden observar en la primera imagen la causa de muerte a nivel mundial. Resulta que la enfermedad cardiovascular lleva la corona de esta mortalidad por enfermedades a nivel mundial. Ahora, miren nosotros el INE dentro de las 10 principales causas de muerte en nuestro país, después de las enfermedades isquémicas, que también es la primera causa como en todo el mundo, tenemos en cuarto lugar, pero después solamente del COVID, ¿sí?, la diabetes tipo 2. Entonces eso es importantísimo porque, como tú bien lo dices, las personas creerían que son otras las causas de muerte. Sin embargo, es algo que está presente para todas las edades, ¿no? Este reporte, que es ecuatoriano y que de hecho viene de datos propios del Ecuador, nos llama mucho la atención porque por mucho tiempo, año 2020, 2021, estuvimos enclaustrados pensando que nos íbamos a morir por coronavirus.
Y sí, las muertes por coronavirus aumentaron tremendamente hasta llegar al segundo puesto de las 10 principales causas de muerte en el Ecuador. Sin embargo, enfermedades isquémicas de corazón y diabetes están ahí encabezando la lista y no quedándose por detrás. Yo solo quiero decir una cosa, las enfermedades isquémicas del corazón, para nosotros en cardiología todos los días vemos relacionado con diabetes. Quiere decir, la grande mayoría de los que se infartan, grande mayoría de los que tienen este tipo de problemas de coronarias es porque taparon sus vasos, sea por colesterol, triglicéridos altos o por diabetes que llevó a ese colesterol, triglicéridos altos y placa de aterosclerosis. Quiere decir, no se puede desligar el uno del otro. Muchos de los que murieron y fueron principal causa de muerte fueron catalogados como tal, pero muchos eran diabéticos. Quiere decir, los números de la diabetes tal vez son peores de lo que nos pintan las estadísticas. Además de ser subdiagnosticada, quiere decir una enfermedad que muchas veces si no la buscamos no la encontramos. Y esto también yo tengo de duda, Marita, que nos puedas aclarar. Si a mí me diagnostican la diabetes, ¿significa que me voy a morir de algo del corazón? Bueno, nosotros cuando hablamos de diabetes tenemos que la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, nosotros sabemos que la diabetes puede producir complicaciones microvasculares como problemas renales, como problemas a nivel del ojo en la retina, etc. Sin embargo, los pacientes con diabetes no mueren por estas complicaciones microvasculares, mueren por una complicación macrovascular y casi siempre es enfermedad cardiovascular. Entonces, eso es muy importante. Probablemente, si no hay un buen control de la diabetes, entonces es probable que sí pueda morir por enfermedad cardiovascular un paciente con diabetes. Lo preocupante aquí es que la diabetes no solo mata, también discapacita. ¿Qué quiere decir? Todos hemos escuchado de algún paciente diabético de que de pronto se queda ciego, de pronto le amputan, de pronto tiene daño del riñón y necesita diálisis. ¿Por qué de todo esto, Mayrita? ¿Por qué el paciente diabético, que supuestamente es solo subida de glucosa, termina con daño de todos los órganos? Así es. La diabetes es una enfermedad tan compleja que produce daño del endotelio, como decía, o sea, produce un daño de los vasos sanguíneos de gran calibre, mediano y pequeño calibre, ¿sí? Y produce inflamación de las arterias. Es decir, ahora hablamos que la diabetes es una enfermedad cardiovascular de origen metabólico inclusive, y eso hace que al dañar los vasos sanguíneos pequeños, sobre todo esto produzca la discapacidad que tú hablas. Sabemos que la primera causa de diálisis a nivel mundial y en nuestro país también es la enfermedad renal diabética. De igual manera, la primera causa de ceguera es la diabetes. Entonces es algo que hay que tenerlo muy en cuenta porque una vez que han sido diagnosticados con diabetes, realmente necesitan un buen control, no solo de glucosa, sino de lípidos, de peso, ¿sí? De presión arterial. Todas estas aristas van a hacer que una persona no desarrolle estas complicaciones. Si es que a mí me diagnostican o me dijeron que estoy en riesgo porque mi doctor me dijo, mire, usted está con prediabetes, ya se le alteró la glucosa en la muestra de ayunas. ¿Qué puedo hacer yo para evitar llegar a ser diabético? O si es que ya me diagnosticaron la diabetes, ¿qué puedo hacer para controlar la diabetes, Marita? Bueno, en la actualidad también las definiciones de cuándo es diabetes y cuándo no han cambiado. Ahora, por ejemplo, nosotros teníamos el concepto de prediabetes, sin embargo es la misma diabetes, ¿sí? Ahora se conoce la prediabetes como una diabetes inicial y ya la diabetes con glucosa en ayunas por encima de 126, pues se conoce ya como una diabetes terminal, es decir, que nosotros estamos llegando sumamente tarde, ¿sí? Si usted tiene factores de riesgo, tiene obesidad, le han dicho alguna vez que tiene hígado graso, que tiene triglicéridos altos, pues ya es el momento oportuno para que se haga un screening para descartar subida de glucosa, aunque no esté en niveles de diabetes, porque en la actualidad sabemos que los pacientes con la prediabetes también se infartan. También tienen complicaciones antes de llamarse diabetes, pero era diabetes. Entonces es muy importante tener un estilo de vida saludable, tener un peso adecuado, patrones de alimentación saludables, adecuados y hacer actividad física. Si nos movemos, si comemos bien, probablemente alejemos al monstruo de la diabetes. Quiere decir, todo lo que son modificaciones de estilo de vida, actividad física, ejercicio todos los días, salud en términos de alimentación buena, pues eso es lo que hay que hacer para prevenir. Entiendo eso, tanto para enfermedades de corazón como para algo que no se aleja mucho, que es la diabetes. Tengamos o no la etiqueta en la frente de decir soy diabético porque superé el punto de corte 126,
o no tenemos que hacerlo. Eso es lo que tenemos que llevarnos del día de hoy. Aparte de eso, hay enfermedades que se relacionan a la diabetes. Por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad. ¿Cómo tiene relación esto? ¿Los diabéticos son solo gorditos o es que puede haber un diabético flaco? ¿Cómo se relaciona? Bueno, la obesidad es algo que a mí me apasiona porque si la diabetes era algo complejo, pues la obesidad resulta que es algo muchísimo más complejo. Resulta que normalmente las personas podemos guardar la grasa debajo de la piel, eso es lo normal. Mientras la grasa se guarde debajo de la piel, no va a desarrollar la persona ninguna alteración. Pero genéticamente cada persona tiene la capacidad de almacenamiento individual, es decir, si yo en vez de guardar la grasa debajo de la piel empiezo a guardarlo en órganos donde no debería estar, en el corazón, en el hígado, a nivel del renal, alrededor de los vasos sanguíneos, pues ahí es cuando yo llamo obesidad. ¿Y por qué la obesidad es importante? Porque esta alteración, este exceso de grasa en órganos donde no debería estar es tóxica. Y al ser tóxica, eso nosotros lo llamamos lipotoxicidad, produce inflamación y produce insulinoresistencia. Entonces la insulinoresistencia es la madre de todas estas alteraciones metabólicas y dentro de ellas la diabetes. La insulinoresistencia y la lipotoxicidad van a hacer que las células productoras de insulina pues empiecen a disminuir su función. Y eso con el tiempo va a hacer que las glucosas se vayan incrementando, que es lo que nosotros llamamos diabetes. Pero como les decía, va más allá de eso. Entonces estos lípidos se acumulan en diversos órganos y también van a producir la aterosclerosis o la dislipidemia diabética que nosotros le llamamos. Como tú bien decías, las LDL densas y pequeñas que se meten dentro de las arterias y van a producir estas coronariopatías, por ejemplo. Vamos a través de estas imágenes que nos trajiste a intentar explicar un poco esto de la insulinoresistencia y un poco también lo relacionado a la grasa. ¿Por qué la obesidad tiene esto de insulinoresistencia? ¿De qué se trata? Porque insulina es una hormona que sirve para que la glucosa pueda ser utilizada en los distintos tejidos. Entonces yo no entiendo por qué resistir a la insulina. ¿Qué tiene que ver eso con el peso corporal? Vamos un poco, explícanos tus imágenes y estos conceptos, por. Ya, esta imagen que vemos ahorita también es muy interesante porque mira tú que la esperanza de vida en una persona que ha sido diagnosticada con diabetes disminuye 6 años. Sin embargo, cuando a esto le aumentamos enfermedad cardiovascular, la esperanza de vida de un paciente con diabetes disminuye hasta 12 años. Entonces eso es muy interesante que la gente lo tenga en cuenta. Pasemos, por favor. La siguiente. Y lo que estábamos hablando, los pacientes con diabetes pueden tener retinopatía, pueden tener amputaciones, daño renal. Sin embargo, la causa de muerte va a ser la enfermedad cardiovascular. Tenemos en primer lugar la enfermedad arterial periférica, la falla cardíaca, la angina y el infarto agudo de miocardio. Siguiente, por favor. Como hablábamos, tiene muchísima relación con la obesidad y en nuestro país hasta el 70% de las personas en Galápagos tienen sobrepeso u obesidad. Y ya vamos a ver por qué no tiene nada que ver con el índice de masa corporal cuando yo hablo con obesidad. Sigamos, por favor. Miren, esto es lo que yo les decía. Normalmente la grasa debe guardarse debajo de la piel, pero como ustedes pueden ver en la imagen, la grasa está metida en el músculo, está metida en el corazón, alrededor de los vasos sanguíneos, alrededor del hígado, del riñón, etc. Cuando está en esos órganos, ahí es cuando yo hablo de obesidad. Eso significa una disfunción del tejido adiposo. Por favor, la siguiente. Miren, entonces aquí en esta imagen es muy esquemática porque nos ayuda a ver lo que les acabo de decir. Tengo dos personas, supongamos que las dos tienen un índice de masa corporal de 35, que con eso nosotros generalmente solemos decir tiene obesidad, pero miren la diferencia. Tenemos una persona que tiene una salud metabólica a pesar de tener un índice de masa corporal que le diría que es obesa, pero no tiene este incremento de grasa ectópica y sus células adiposas funcionan bien, son pequeñas, ¿sí? Tienen buena irrigación sanguínea y eso hace que aunque sea obesa, que nosotros lo podamos ver, su metabolismo sea adecuado.
Sin embargo, en la otra imagen tenemos a una persona igual con el mismo índice de masa corporal, pero con un incremento de grasa en lugares donde no debería estar. A eso es lo que nosotros llamamos obesidad. Cuando las células son grandes, hay hipoxia y muerte de esas células que produce inflamación y va a llevar a insulinoresistencia. Ahora, mira tú algo muy interesante cuando hablamos de los fenotipos metabólicos. Ahora, hay obesos sanos y hay delgados que deberían ser aparentemente sanos, pero metabólicamente son obesos. Es un término súper interesante porque quiere decir que no solamente el peso es importante para hablar de obesidad. Y esta insulinoresistencia justamente está dada porque los órganos no pueden reconocer a esa insulina que se ha producido y por lo tanto la glucosa no ingresa. Pero como digo, va más allá de la glucosa, produce inflamación, produce incremento de citocinas y todo esto va a producir alteraciones a nivel de todo el cuerpo. Quiere decir, no solo es cuestión de la glucosa, es cuestión de un contexto general del paciente. Este concepto de tener gorditos saludables, peso alto, que no necesariamente representa una enfermedad, pues es algo nuevo. Y hasta teniendo en cuenta que, claro, porque lo peligroso ahí, según lo que tú nos estás explicando, es que la grasa es tóxica, la grasa en sitios inadecuados es tóxica, incluyendo dentro de los vasos sanguíneos, el endotelio y la placa de aterosclerosis, que es lo que lleva a los infartos, por ejemplo. Pero también saber que este peso clásicamente ha sido visto como el marcador para decir es obeso o no, pero hay tejidos más saludables que pesan más que la grasa. Por ejemplo, el músculo. Cuando uno hace ejercicio, uno se preocupa, no, mire, yo no estoy bajando de peso, no he bajado de peso, pero resulta que está reemplazando la grasa por tejido más saludable como el músculo. Y eso es bastante bueno saber, es importante saber, porque así los pacientes no se estresan, no se preocupan tanto de que no bajen el peso propiamente. Algo que todos nos va a quedar duda, mi papá, mi mamá, mis hermanos son diabéticos, ¿yo también voy a ser diabético? ¿Existe alguna carga genética para ser diabético? Bueno, pues hace unos 30 años era muy fuerte el peso que tenía la parte genética. Sin embargo, desde 1970 que cambiaron las leyes, hay más alimentos ultraprocesados, alimentos procesados, hay más sedentarismo, pues en la actualidad lo más importante es el estilo de vida, porque actualmente nosotros vivimos en un entorno obesogénico, es decir, que todo lo que está a nuestro alrededor hace que nosotros ganemos peso. Y eso va a llevar a diabetes sin que yo tenga padres, hermanos o tíos con diabetes, y eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que en lugares donde haya cerca un parque, ¿sí?, donde las personas puedan salir a caminar, es menos probable que se desarrolle enfermedades metabólicas como la diabetes. Y al contrario, donde hay familias que tengan sobrepeso, que tengan obesidad, pues es mucho más fácil que se desarrollen estas enfermedades. Entonces, ahora es más importante que la carga genética, el ambiente. Nosotros tenemos un problema en cardiología. A veces los diabéticos llegan a sala de emergencia infartándose, pero resulta que ni siquiera les duele. Dice, mire, algo tengo aquí como que me molesta en la pancita, y resulta que es un tremendo infarto. ¿Por qué a los pacientes les duele de forma distinta, los diabéticos, o no les duele un dolor de infarto? ¿Tienes alguna explicación? Bueno, como decía, la diabetes produce daño a nivel de los vasos sanguíneos, produce daño a nivel de muchos órganos, ¿no? Dentro de esos, también el daño que produce la diabetes es a nivel de los nervios, digamos, ¿sí? Supongamos que tengo yo una manguerita y el nervio, digamos la fibra nerviosa, es el agua que corre por la manguerita. Sin embargo, cuando una persona tiene diabetes, la manguerita como tal se daña, empieza a lesionarse, ¿sí? Dentro de todo eso va a producir estas alteraciones en donde la sensibilidad va a disminuir. Entonces tenemos la famosa neuropatía diabética, que puede ser autónoma o puede ser periférica, y dentro de esto va a producir justamente daños a nivel de todo lo que es nervios que se encuentran en el tórax, y dentro de eso también a nivel cardíaco. Y eso es lo que produce que justamente el paciente con diabetes muchas veces vaya con sintomatología que parecería ser gastrointestinal, pero significa que tiene un infarto.
Súper interesante. La diabetes puede afectar no solo vasos sanguíneos, no solo glucosa, no solo todos los órganos, sino también los nervios. Y hay algo también que a nosotros nos llama mucho la atención en el día a día dentro del hospital. ¿Por qué los pacientes diabéticos se infectan más o tienen infecciones más graves o más difíciles de tratar? Bueno, esa es una pregunta súper interesante. La parte metabólica, nosotros ahora hablamos mucho del inmunometabolismo, ¿sí? Eso significa que la parte metabólica, el tejido adiposo, tiene que ver mucho con la respuesta inmune en las personas. Entonces, cuando hay insulinoresistencia, hay inflamación sistémica, que eso es diabetes, ¿sí? Las células protectoras que le ayudan a una persona a defenderse de estos agentes extraños, bacterias, virus, etcétera, etcétera, no funcionan de la forma adecuada o están sobreestimulados porque hay una inflamación todo el tiempo que tiene el paciente con diabetes. Y eso hace que la respuesta a las bacterias, a los virus, sea deficiente. Y eso hace que un mal control de glucosa, un mal control de lípidos, evite que haya una buena cicatrización, por ejemplo. De igual manera, la diabetes produce ese daño del endotelio, disminución del óxido nítrico, y todo esto ayuda a que sea más difícil la cicatrización y la respuesta inmune a las infecciones. Esto parece que todo confluye, porque un paciente que se lastima y ya tiene neuropatía diabética, que tiene también daño de los vasos sanguíneos, le va a llegar menos defensa, le va a llegar menos sustancias para cicatrización y va a sentir menos. O sea, todo confluye para que el paciente pueda tener estas famosas lesiones de pie diabético, de mano diabética, y se puede estar dañando, muriendo el tejido allí en el dedo y el paciente no sentir nada. Entonces realmente es una enfermedad peligrosa, porque parece que es una enfermedad hasta inteligente, de decir voy a planificar esto para que se infarte y no sienta, para que se dañe o se muera el tejido del dedo y no sienta, y esto es bastante preocupante. La enfermedad es silente, la enfermedad es camuflada, tenemos que sospecharla y tenemos que tratarla. Para esto y para finalizar, Mayrita, vamos a pedir un poco de consejos prácticos. ¿Qué podemos hacer en la parte práctica de modificación de estilo de vida para poder evitar ser diabético o para poder tratar la diabetes? Bueno, dentro de los consejos prácticos, por ejemplo, lo que nosotros hemos visto en cuanto a alimentación es evitar los alimentos procesados y los azúcares refinados. Consejo: no consumamos jugo como que fuera una bebida hidratante, ¿sí? Acostumbrémonos a tomar agua. Actualmente los jugos y las bebidas endulzadas que reemplazan al agua son la primera causa de esteatosis hepática, ¿sí? Y esto va a llevar a diabetes porque es la puerta para que empiece la insulinoresistencia. Entonces, primer consejo: tomar agua con todas las comidas e hidratarnos, tomar de entre 2 a 3 litros de agua al día. Evitar el consumo de refrescos, ya sea endulzados o gaseosas, ya sea endulzadas con azúcar o con edulcorantes artificiales, también tratemos de evitarlo. Tratemos de consumir cosas naturales. Vayamos a la tiendita de la esquina, al mercado del barrio, en vez de ir a lugares donde encontremos alimentos procesados, y hagamos actividad física. Mantengámonos activos, por lo menos tratemos de llegar a unos 10,000 a 12,000 pasos al día, que con eso también nos va a ayudar. Y ejercicio de fortalecimiento, es muy importante que la masa muscular también aumente, como tú lo decías. Muchísimas gracias, Mayrita, ha sido un honor poderte tener acá, seguro te vamos a invitar más, y pues un gusto, nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Corazón con Impulso, lo mejor en prevención y tratamiento de enfermedades cardíacas, con la conducción del Grupo Impulso. Corazón con Impulso.